Poderoso es el Señor, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Siempre es grato poder hablar de la grandeza del Eterno. No hay otra cosa mejor. Quiero reflexionar contigo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice el anciano Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero aquí hablar, en síntesis, de la esclavitud a la libertad. Fíjate que Juan está hablando acerca de la benevolencia de Jesús. Él está hablando acerca de la benevolencia de Jesús. Y justamente Él está diciendo que si confesamos nuestro pecado, Él, haciendo referencia a Cristo, Él es justo y misericordioso para perdonar, limpiarnos y perdonar nuestro pecado. Pero fíjate, ahí se deja ver la necesidad de una acción, de un mover, de una reciprocidad, donde nosotros entendemos, reconocemos nuestra condición, y esto da apertura al amor, al favor y a la misericordia del Dios Todopoderoso. Dios es misericordia, todopoderoso, Dios real. Entonces Él ya pagó en la cruz. Jesús vino, derramó su sangre, invirtió 3 años de ministerio para introducir el reino a la tierra, porque Él vino con la misión de establecer, introducir el reino de liberación, de salvación, de restauración a este mundo. Porque recordemos que esta tierra es el tercer cielo y la última o el último fundado, porque cuando se hizo la tierra, este mundo, entonces ya los cielos tenían mucho tiempo de construido, de establecido, ángeles, todo, las huestes celestiales, todo estaban formados. Luego se da una revelación, una rebeldía, una manifestación de transgresión, y Dios despeña al enemigo con una tercera parte de los ángeles y lo deja en el segundo cielo, que es las nubes, el mundo, los cielos que podemos ver, y luego Dios decide crear el tercer cielo, que es la tierra, este mundo donde tú y yo vivimos, e introduce un ser que Él, con la palabra y sus manos, lo forma. Me refiero a Adán. Luego le provee esposa. Maravilloso el nombre del Señor. Los hombres transgredieron, violentaron, desobedecieron a la voz de Dios. Dios le puso todo en el Edén. Adán trabajaba, no es como dicen muchos que Adán no trabajaba. Claro que trabajaba, porque él cuidaba todo lo que había en el Edén. Él le puso nombre, que dice la Biblia que hasta el día de hoy ese es su nombre. O sea, Adán hizo un trabajo. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Pero Adán le falló a Dios, y esta falla creó separación, creó enemistad, creó exclusión del reino, del jardín, ¿verdad? Que era un reino. Entonces era su ciudad de habitación,
Dios tuvo que sacarlo. La Biblia dice que le puso querubín, qué sé yo, ángeles con espada revuelta que se movía en todo el entorno del huerto. El hombre fue desvinculado, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos o desvinculados del árbol de la vida. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Esa falta, falla, pecado, rebelión, desobediencia, creó, introdujo al mundo la muerte física y la muerte espiritual. El hombre no fue hecho para ver muerte, pero Dios había dicho: el día que coma de ese fruto morirás, ciertamente morirás. El enemigo, que es un opositor, contrario, su nombre Satanás significa adversario, contrario, él convenció a la pareja y le dijo: no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas del fruto sabrás como él. Satanás fue sutil e introdujo un sentimiento de conocer, de conocimiento. Y esa palabra que emplea a través de la serpiente, esa palabra fueron con un mensaje subliminal que ni siquiera lo descubrió la mujer, porque ella había sido instruida por Adán. Ella no estuvo cuando Dios le dio las instrucciones a Adán, pero cuando ella llega, ella le dice a la serpiente: no, Dios ha dicho que no coma. Eso implica que Adán le dio a ella las instrucciones que había recibido del Padre. Poderoso el nombre del Señor. Pero fíjate tú, el diablo llevó un mensaje subliminal, ella no lo descubrió, que en el mensaje había veneno, en el mensaje había muerte, en el mensaje había transgresión, rebeldía, en el mensaje había un levantar contra del Padre Celestial, que había dado orden e instrucción precisa. No hubo rodeo. Le dijo: el día que coman de ese fruto ciertamente morirán. Poderoso el nombre del Señor. El diablo dijo que no, pero esa rebeldía, esa desobediencia trajo muerte física y muerte espiritual, porque te desconectaron del árbol de la vida. Dice la Biblia que fuimos destituidos. Fuimos destituidos. La constitución que teníamos como hijo, como heredero, poderoso el nombre del Señor, se rompió. El pacto se rompió. Poderoso el nombre. Y por eso dice el libro de los Hechos: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, están desvinculados del árbol de la vida. Y Dios, entendiendo que tenía que crear un mecanismo para que su creación, el clímax de la creación, que es el hombre, no se perdiera, se proveyó de un segundo Adán superior. A Dios sea la gloria en espíritu vivificante. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ese Cristo es el que está siendo ofertado aquí. Él dice que si tú y yo vamos a Él y confesamos, Él es justo y es misericordioso. A Dios sea la gloria, misericordioso. El amor que hay en Él va a la justicia. Y le dice a la justicia: es verdad que pecó Fernando, pero Fernando necesita una oportunidad. Y ese amor, en negociación con la justicia, produjeron una palabra híbrida que se llama misericordia. Misericordia. La misericordia es producto, es resultado de amor y justicia. Maravilloso el nombre del Señor Jesucristo. Entonces,
Es interesante nosotros entender lo que está diciendo Juan el teólogo. Dice que si nosotros confesamos, porque tú tienes que vomitar, tú tienes que reconocer que eres pecador, tienes que reconocer que tiene que haber una reconciliación con aquel que le fallaste, que le fallamos. Entonces, cuando admitimos, cuando reconocemos y nos humillamos, entonces vamos con la necesidad en la mano. Yo necesito liberación porque soy esclavo, yo fui desvinculado, fui excluido, fui expulsado del árbol de la vida, fui cortado, y yo quiero ser reinsertado porque quiero vivir unido a ti, quiero vivir para tu gloria, quiero hacer tu voluntad, y yo necesito una intervención tuya, yo necesito una mediación tuya, yo necesito relacionarme contigo, yo necesito conectarme contigo, yo necesito someterme a tus órdenes e instrucciones para vivir y hacer las cosas que tú revelas y que tú requieres. Por eso es que le dice Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 12:2 que es necesario ser transformado por la renovación de nuestro entendimiento, dejando en el pasado lo que dice Pablo en el capítulo 5, versículo 17 de 2 Corintios, cuando él dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero tienes que entender que no te hicieron un backup, no te vaciaron el cerebro. Esas diabluras de rebeldía, de injusticia, de desobediencia, de mentira, está ahí, y hay que echarla, hay que sacarla, porque toda la vida vivirás en una guerra y no podrás someterte. Pablo dice: hay que ser renovado, hay que ser transformado. ¿Qué es transformación? Metamorfosis, un cambio tiene que producirse en tu vida, y se logra por la renovación de vuestro entendimiento. Dijo Pablo: no se puede echar vino nuevo en odre viejo. El odre viejo no tendrá capacidad para retener el poder, la efervescencia del vino nuevo. Se va a quebrar, se va a romper, se va a desparramar el jugo, y se perderá el odre y se perderá el vino. Es necesario que tú entiendas que si tú vas humillado donde el Señor, vas donde el Señor, con humildad, con mansedumbre, reconociendo que fuiste tú quien metiste la pata, que fui yo quien falló, entonces Él nos va a perdonar. Pablo dice en Romanos que fuimos predestinados para salvación, pero no pase por alto que esa predestinación de tu salvación está en la mano de Cristo. Él tiene registrado tu predestinación, pero es Él quien lo tiene en la mano, porque revela la palabra en hebreo que todo, absolutamente todo, Dios lo puso bajo sus pies y lo entregó bajo el gobierno, bajo el dominio del Cristo resucitado. De manera que debemos buscar a ese Jesús, hay que llamarlo, hay que invitarlo, móntalo contigo en tu auto, que duerma contigo en tu cama, que entre contigo a los diferentes lugares. Tú y yo necesitamos que ese restaurador, ese Goel del Antiguo Testamento y redentor y rescate del Nuevo Testamento sea nuestro protector, nuestra ayuda, nuestro guía, poderoso, el que vive por los siglos de los siglos. Y cuando le damos la oportunidad a Él, entonces podremos vivir para Él, junto a Él, y someternos a sus instrucciones. Yo te bendigo en esta noche. Te habló el pastor Fernando Metivier en cápsula del doctor Metivier. Sígueme en YouTube a través del pastor Fernando Metivier, Facebook Fernando Metivier Luis, Instagram Fernando Metivier y TikTok el doctor Metivier. Si te interesa estudiar en mi Instituto Teológico Internacional Jehová Nisi, me puedes llamar al 809-259-3240. Te daré todas las informaciones pormenorizadas y podrás insertarte a nuestro proyecto.
Te bendigo en el Señor.